En la aviación, los pilotos están entrenados para enfrentar cualquier situación, pero a veces, un solo descuido, una mala interpretación o una decisión tomada en el momento equivocado, puede transformar un vuelo rutinario en una tragedia imposible de olvidar. En estas 6 historias, veremos cómo un solo error fue suficiente para cambiarlo todo. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...5 de marzo de 1993. Nuestra historia de hoy comienza en una fría mañana de febrero, cuando un avión Fokker 100 aterriza en el Aeropuerto Internacional de Skopje en Macedonia del Norte, después de completar un vuelo de rutina desde Frankfurt, Alemania. Es un día ajetreado tanto para la aeronave como para su tripulación, ya que se preparan para un rápido regreso antes de su siguiente salida. La salida programada es el vuelo 301 de Palair Macedonian Airlines, un vuelo regular de pasajeros con destino al aeropuerto de Zúrich, en Suiza. El Fokker 100, diseñado y construido en los Países Bajos durante la década de 1980, era una aeronave habitual en los cielos europeos, con casi 300 de estos aviones producidos. Si bien, más tarde se instalarían principalmente en Australia, sigue siendo una parte clave de las flotas de muchas aerolíneas europeas, incluida la de Palair. Este avión en particular está alquilado a una empresa holandesa llamada Aircraft Financing and Trading, o AFT, y sigue registrado en los Países Bajos, aunque lo opera Palair. Palair Macedonian Airlines se fundó durante la desintegración de Yugoslavia, y a medida que surgían nuevos países, también lo hacían sus aerolíneas nacionales, lo que la convirtió en la aerolínea bandera de Macedonia del Norte. Aunque es una aerolínea pequeña y relativamente desconocida, Palair está creciendo, y al igual que otras aerolíneas de la región, inicialmente opera con aviones soviéticos más antiguos, pero recientemente ha modernizado su flota con modelos Fokker de fabricación holandesa. La tripulación del vuelo 301 está formada por 2 pilotos con el rango de capitán. El piloto al mando es Peter Birddrager, un piloto holandés de 49 años proporcionado por la compañía de arrendamiento. Tiene más de 11.000 horas de vuelo, 1.000 de ellas en el Fokker 100, lo que aporta una gran experiencia a la cabina. Sin embargo, no es él quien pilota el avión. A su lado, se encuentra un capitán en entrenamiento de nombre desconocido, que ha registrado más de 5.000 horas de vuelo, pero solo 65 son en el Fokker 100. En este vuelo, es el piloto en los controles. Junto a ellos, un ingeniero de Swissair, sentado en el asiento auxiliar, supervisa los aspectos técnicos del vuelo. En el exterior, el tiempo empeora, ya que hace mucho frío y cae una nevada ligera de forma constante. El hielo es una grave amenaza para los aviones en estas condiciones, dado que puede acumularse en las alas y perturbar el flujo de aire necesario para mantener la sustentación. Para evitar esto, varios miembros de la tripulación de tierra junto con el ingeniero de Swissair realizan múltiples inspecciones de las alas del avión antes de la salida. Incluso, se suben a un carro de equipaje para comprobar las superficies superiores de las alas. A pesar de la nieve que cae y las gélidas temperaturas, se determina que las alas están únicamente mojadas y no congeladas, por lo que no se procede con el deshielo. Sin que ellos lo sepan, esta decisión será crucial. El hielo en las alas puede acumularse silenciosamente, reduciendo la sustentación del avión, una condición que ya ha causado accidentes mortales en el pasado. Ahora, el avión permanece en la puerta durante más de 90 minutos bajo la nieve, expuesto a los elementos, pero la tripulación sigue confiando en su evaluación. A las 11:02 de la mañana, el vuelo 301 recibe autorización para poner en marcha los motores. Los pilotos repasan sus listas de comprobación, activando brevemente los sistemas antihielo de los motores, pero no hacen mención de la posible formación de hielo en las alas. Mientras tanto, la nieve se intensifica en el exterior. A medida que el avión se dirige a la pista, la nevada se hace más intensa, pero la tripulación se concentra en sus rutinas previas al vuelo. Al llegar a la pista, se les pide que esperen un momento para permitir que aterrice otro avión,
Cada momento que pasan esperando en tierra, permite que se acumule más nieve y hielo en las alas, pero la tripulación sigue sin darse cuenta del creciente peligro. Finalmente, a las 11:11 de la mañana, el controlador de tráfico aéreo autoriza el despegue del vuelo 301. Los motores rugen, y el avión comienza a ganar velocidad por la pista. Después de unos 30 segundos, el piloto a los mandos tira suavemente de los controles, levantando el avión del suelo. A los pocos segundos después de comenzar el ascenso, algo sale mal. Vibraciones violentas sacuden el avión, haciendo que gire bruscamente hacia la derecha. El capitán anónimo, que está a los mandos, logra corregir el giro, pero casi inmediatamente el avión se tambalea violentamente hacia la izquierda. Ahora, los pilotos luchan por mantener el avión nivelado, pero el hielo que se ha acumulado en las alas durante el tiempo prolongado en tierra, está comprometiendo la capacidad del avión para mantenerse en el aire. El piloto automático se desactiva, mientras el capitán Birddrager, sentado en el asiento izquierdo, sugiere acciones correctivas. Por un momento, el avión se estabiliza, pero luego vuelve a inclinarse, esta vez hacia la derecha con un ángulo de inclinación que supera los 50 grados y sigue aumentando. Mientras el ala derecha se inclina bruscamente hacia el suelo, el ingeniero de Swissair en el asiento auxiliar insta a los pilotos a levantar el morro. En un intento desesperado por ganar altitud, los pilotos ajustan el cabeceo, pero ya es demasiado tarde. El hielo en las alas ya ha reducido drásticamente la sustentación del avión, haciendo que suene la advertencia de pérdida de sustentación, lo que indica que el avión está perdiendo velocidad y ya no puede mantener el vuelo. En los momentos finales, el avión gira casi 90 grados, con la punta del ala derecha apuntando directamente hacia el suelo. Entonces, sucede lo inevitable. El avión se estrella con su lado derecho contra el suelo, y se desintegra. El trágico accidente cobra la vida de 83 personas, dejando con vida a un solo miembro de la tripulación y a 13 pasajeros. Más tarde en el hospital, 4 supervivientes murieron, sucumbiendo a sus heridas. Luego del accidente, los investigadores descubrieron una serie de factores que contribuyeron a la tragedia. Se determinó que el efecto de enfriamiento por evaporación provocó una disminución en la temperatura del aire, cayendo por debajo de los 0 grados que habían sido registrados en los informes meteorológicos. Al alcanzar un ángulo de ataque de 10 grados, la capacidad del avión para generar sustentación se vio gravemente comprometida, lo que agravó aún más el desastre. A pesar de que las alas del avión fueron inspeccionadas antes del despegue, los investigadores concluyeron que estaban contaminadas con hielo. Una razón clave por la que este hielo pasó desapercibido fue debido a una ilusión visual que afectó a quienes inspeccionaron las alas. El avión había sido reabastecido con combustible más cálido que el aire exterior, lo que provocó que las secciones internas de las alas parecieran libres de hielo, mientras que las secciones externas permanecieron sin revisar. Para agravar el problema, los equipos de tierra admitieron más tarde que solo inspeccionaron minuciosamente el ala derecha, descuidando por completo el ala izquierda. Este descuido puso aún más en peligro el vuelo. En cuanto a la cabina, no se mencionó el hielo en las grabaciones de voz, lo que sugiere que los pilotos subestimaron las condiciones meteorológicas. Como conclusión, los investigadores concluyeron que la falta de conciencia sobre el hielo, junto con la ausencia de medidas de deshielo en el avión, fue la causa final del accidente. Un avión que avanzaba en calma a 35.000 pies de altura, se convirtió en el escenario de uno de los accidentes aéreos más espantosos de la Unión Soviética. El avión, con 200 personas a bordo y sin que la tripulación lo esperara, perdió el control y comenzó a caer en picada. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. Nuestra historia de hoy
tiene lugar en el sofocante verano soviético del 10 de julio de 1985. El protagonista es el vuelo 5143 de Aeroflot, que tiene previsto despegar del aeropuerto de Karshi, con destino al aeropuerto de Pulkovo, y escala prevista en el Aeropuerto Internacional de Ufa. Por ahora, parece una ruta nacional habitual, pero este día los cielos ocultan un oscuro secreto. El avión asignado al vuelo es un Tupolev Tu-154B2, un trimotor de fabricación rusa con casi 122.000 horas de vuelo y 5.660 ciclos. Este avión robusto y fiable se espera que pueda afrontar este viaje como muchos otros antes, pero el destino, junto con una serie de factores pequeños pero críticos, está a punto de ponerse en su contra. La Unión Soviética está atravesando uno de los veranos más calurosos de su historia, con temperaturas que superan constantemente los 30 grados Celsius. Por si fuera poco, es el 10 de julio, la temporada alta de vacaciones, y las familias viajan en gran número. A bordo del vuelo 5143, hay 191 pasajeros, una mezcla de adultos y 52 niños, incluidos bebés. El avión supera ligeramente su capacidad habitual de 180 pasajeros, con algunos niños sentados en parejas y otros acunados en brazos de sus padres. A pesar de superar su capacidad en términos de pasajeros, se calcula que el peso de despegue ajustado del avión es de alrededor del 96% de su límite, considerado seguro, al menos en el papel. Sin embargo, detrás de estas cifras, se esconden riesgos. El peso de despegue supera el máximo original del avión por un margen significativo, y estos cálculos de peso ajustados no tienen en cuenta factores ambientales, como el agobiante calor del verano. Ahora, con temperaturas que superan los 40 grados Celsius en el aeropuerto, el rendimiento del avión está al borde de sus límites operativos, un hecho que pronto será crucial. El capitán, Oleg Belisov, de 48 años, está al mando del vuelo 5143, y lleva consigo más de 12.300 horas de vuelo, 3.390 de ellas en el Tu-154. Su primer oficial, Anatoly Pozyumsky, también de 48 años, tiene una experiencia similar, con 12.323 horas de vuelo, 1.629 de ellas en el Tu-154. Aparte de ellos, los respaldan el navegante Gary Argev, de 41 años, y el ingeniero de vuelo Abdubakit Mansurov, de 32. Este es un equipo experimentado y capaz, pero esta noche, la experiencia por sí sola no será suficiente. Antes de seguir con la historia, debemos retroceder un poco en el tiempo. La tripulación pasó la noche anterior en la ciudad de Tashkent, preparándose para una llegada rutinaria a primera hora de la mañana al aeropuerto de Karshi. Durante ese tiempo libre, se esperaba que descansaran y repostaran antes de la salida del vuelo 5143 a las 4 de la tarde. Pero desde el principio, las cosas se torcieron, ya que una tormenta de arena azotó la zona, retrasando su vuelo anterior casi 10 horas. Mientras esperaban sentados en la ciudad de Tashkent, pasaban horas y horas, con la fatiga apoderándose de ellos. Cuando finalmente llegaron a Karshi, eran más de las 6 de la tarde. El retraso había pasado factura, pero había poco tiempo para recuperarse. El avión en el que acababan de volar era el programado para el vuelo 5143, y necesitaba ser reabastecido, inspeccionado y autorizado para el siguiente tramo. El proceso, ya lento, se retrasó aún más por el estado incompleto del aeropuerto de Karshi, que todavía estaba en construcción. Cuando son cerca de las 11 de la noche, el avión está completamente preparado, pero la tripulación lleva ya más de 20 horas despierta. Unos minutos después, se concede la autorización para el retroceso y puesta en marcha. Cuando el avión llega a la pista, la torre de control autoriza el despegue del vuelo 5143. Los motores del Tupolev rugen, y avanza por la pista hacia el cielo oscuro. Para los pasajeros, es un alivio, ya que las largas horas de demora han terminado.
Durante los primeros minutos del vuelo, muchos se acomodan en sus asientos, esperando un viaje tranquilo al Aeropuerto Internacional de Ufa. Para que se pueda descansar, las luces de la cabina se bajan, y los pasajeros adormecidos se quedan dormidos, sin saber de la creciente tensión que se vivirá más adelante. El avión asciende hasta su altitud de crucero, y la tripulación activa el piloto automático para aliviar la tensión en sus mentes y cuerpos exhaustos. Esto se hace para controlar el ascenso, y una vez que se alcanza la altitud deseada, el piloto automático mantendrá el avión estable, mientras la tripulación monitorea los sistemas. No obstante, la vigilancia tiene sus límites. La fatiga se apodera de la tripulación, y uno a uno comienza a quedarse dormido, dejando los instrumentos sin monitorear mientras la situación se deteriora silenciosamente. Al acercarse a la altitud de crucero de 11.600 metros, unos 35.000 pies, la velocidad aerodinámica del avión ronda los 400 km por hora, peligrosamente cerca de su velocidad de pérdida, a esta altitud. De repente, comienzan a sentir vibraciones, lo que indica que algo anda mal. Algunos de los miembros de la tripulación se despiertan sobresaltados y sienten los temblores. El capitán, desorientado por un sueño involuntario, supone que las vibraciones se deben a una pérdida de compresión en los motores, y sin consultar el indicador de velocidad aerodinámica, reduce el acelerador, intentando solucionar lo que cree que es un problema menor. Pero el problema no está en los motores. El avión vuela demasiado lento, y reducir el acelerador solo agrava el problema. Sin el empuje necesario, el avión pierde altitud mientras el ángulo de ataque alcanza casi 20 grados, y la velocidad aerodinámica cae por debajo de los 290 km por hora, entrando en zona de alto riesgo. Ahora, una pérdida de sustentación es inminente, pero la tripulación, exhausta y aturdida, no lo reconoce. Para salir de esta situación y evitar el desastre, se debe empujar la columna de control hacia adelante para bajar el morro y recuperar velocidad, pero como la fatiga nubla su juicio, las medidas correctivas necesarias siguen sin hacerse. Entonces, sucede lo peor. El avión entra en pérdida, y comienza un giro en espiral aterrador en la que se pierde la altitud y el control. El vuelo 5143 cae en picado hacia el desierto desolado, mientras dentro de la cabina, la tripulación maneja frenéticamente los controles, luchando por recuperar el control de la aeronave. A las 11:46 de la noche, el vuelo 5143 de Aeroflot se estrella casi verticalmente contra unas dunas de arena, en lo que hoy es Uzbekistán. Las 200 personas que iban a bordo fallecieron en el acto, lo que convirtió a esta tragedia en el desastre aéreo más letal de la historia de Aeroflot y de la Unión Soviética, así como en el accidente más catastrófico en el que estuvo involucrado un Tupolev Tu-154. A pesar de la magnitud histórica del accidente, el gobierno soviético ocultó el suceso al público, una práctica demasiado común en esa época. Sin embargo, las investigaciones sobre el accidente aún continuaron para encontrar respuestas. Las investigaciones revelaron que el accidente se produjo porque el avión entró en barrena plana a gran altitud, mientras volaba con más peso del permitido y en condiciones climáticas inusuales. En el día del vuelo 5143, la temperatura exterior era más cálida de lo normal, y los motores del avión y el ángulo de vuelo no dejaban mucho margen de error. En estas difíciles condiciones, la tripulación agotada no pudo mantener la velocidad adecuada ni controlar el avión, lo que provocó el accidente. ...5 de marzo de 2015. Nuestra historia de hoy comienza en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en Estados Unidos. Con miles de despegues y aterrizajes diarios, todo parece transcurrir como un día más en la rutina aeroportuaria. Entre esos vuelos, está el vuelo 1086 de Delta Airlines, listo para emprender un viaje de 2 horas y media hacia el aeropuerto La Guardia, en la ciudad de Nueva York. A bordo, hay 127 pasajeros, 3 auxiliares de vuelo y 2 pilotos experimentados. Hasta ahora, ninguno de ellos sabe que este vuelo de rutina será el último de esta aeronave. El avión
Es un antiguo McDonnell Douglas MD-88, un modelo en el que Delta ha confiado durante años. Si bien 27 años es bastante para un avión, el MD-88 cuenta con un sólido historial de seguridad, prestando fiel servicio a Delta en innumerables rutas nacionales. Fabricado en julio de 1987 y entregado nuevo a Delta el 30 de diciembre de ese mismo año, este avión ha acumulado unas impresionantes 71.196 horas de vuelo y ha completado 54.865 ciclos de vuelo. En el momento del vuelo 1086, Delta opera más de 100 MD-88 y tiene más de 2.000 pilotos capacitados para volarlos. En la cabina de mando se encuentra el capitán Theodore Lauer, de 56 años, que ha estado en Delta desde 1989, tras una impresionante carrera como piloto en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Con más de 15.000 horas de vuelo, 11.000 de ellas en aviones de la familia MD-80, el capitán no es ajeno a los aterrizajes difíciles. A su lado, se sienta el primer oficial David Phillips de 46 años, que ha estado en Delta desde 2007. Al igual que el capitán, Phillips también tiene experiencia militar, ya que ha volado para la Marina de los Estados Unidos, y ha acumulado alrededor de 11.000 horas de vuelo, 3.000 de ellas en aviones de la familia MD-80. Nueve y 25 de la mañana. El vuelo 1086 comienza el despegue de Atlanta bajo un cielo nublado. En este momento, el primer oficial Phillips está al mando de la aeronave, y el vuelo promete ser tranquilo. Sin embargo, cuando el avión asciende a su altitud de crucero de 33.000 pies, los dos pilotos empiezan a hablar de las condiciones meteorológicas en Nueva York. Una feroz tormenta de nieve ha estado azotando la costa este durante horas, lo que ha generado dudas sobre si podrán aterrizar de forma segura en el aeropuerto LaGuardia. A medida que se dirigen hacia el norte, la incertidumbre empieza a carcomer a la tripulación. Mientras se acercan a su destino, piden actualizaciones sobre las condiciones meteorológicas al despacho y al control de tráfico aéreo. Cada nuevo informe añade más tensión a la cabina, y este estrés creciente, combinado con el empeoramiento de las condiciones, pronto empieza a pesar mucho en la toma de decisiones. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas el nuevo video que publicamos cada semana. Alrededor de las 10:15 de la mañana, el avión comienza su descenso hacia el espacio aéreo de Nueva York. La tormenta de nieve en el área se ha intensificado, y la visibilidad en LaGuardia está al borde de las condiciones seguras. El capitán Lauer, con más experiencia con el MD-88, decide tomar el control del primer oficial para el difícil aterrizaje que se avecina. Consulta los gráficos de distancia de aterrizaje, y calcula cuánta pista necesitarán para detenerse. Con la pista cubierta de nieve, se da cuenta de que necesitarán condiciones perfectas para aterrizar de manera segura, y cualquier paso en falso podría hacer que el avión patine, se salga del final de la pista y caiga en las heladas aguas de Flushing Bay. Ahora, todo se reduce a un factor crítico: la acción de frenado de la pista. En aviación, la acción de frenado determina qué tan bien puede un avión reducir la velocidad después del aterrizaje, dependiendo de si la pista está seca, mojada, helada o cubierta de nieve. En LaGuardia, la pista todavía se está limpiando de nieve. Mientras el vuelo 1086 da vueltas en círculos sobre la ciudad de Nueva York, la frustración de los pilotos sigue en aumento, ya que las operaciones de limpieza de nieve en la pista se prolongan sin ofrecerles ningún informe sobre las condiciones de frenado. Esto hace que el capitán dude que cuando finalmente reciban el informe, ya sea demasiado tarde. A las 10:45, escuchan que otro avión informa de una frenada mala en LaGuardia. Al escuchar esto, parece que tendrán que desviarse, pero solo 3 minutos después, un avión diferente informa de unas condiciones de frenado buenas.
La tripulación del vuelo 1086 se aferra a esta esperanza, aunque el capitán sigue siendo escéptico. Quiere saber qué avión hizo el informe, y se entera que es un Airbus A320 de United Airlines, un avión similar a su MD-88, lo que le tranquiliza un poco. Sin embargo, la duda persiste, ya que el margen entre un aterrizaje seguro y el desastre es muy estrecho. El capitán expresa sus preocupaciones, pero decide seguir adelante, y con un optimismo cauteloso, el avión comienza su aproximación final a la pista 13. Mientras descienden, la pista finalmente aparece a la vista a través de la espesa nieve. Lo que ven envía una sacudida de alarma a través de la cabina, ya que la pista no solo está irregular con nieve, está completamente cubierta. Ahora, su distancia de frenado se ha vuelto mucho más larga. El capitán empuja el morro ligeramente hacia abajo, con la esperanza de tocar tierra antes en la pista. Tan pronto como las ruedas hacen contacto, entra en acción, desplegando los inversores de empuje para frenar el avión, y activando los spoilers para presionar el avión firmemente sobre la pista. A los pocos segundos de tocar tierra, el vuelo 1086 comienza a derrapar violentamente hacia la izquierda, y el capitán intenta corregir el derrape presionando con fuerza el timón derecho, pero el avión sigue deslizándose. Los inversores de empuje están soplando tanto aire que el timón queda inutilizado. Quita la reversa. El capitán guarda los inversores de empuje y lucha por recuperar el control, pero es demasiado tarde. El avión se sale de la pista y se estrella contra la valla perimetral del aeropuerto, con el ala izquierda golpeando un terraplén y rompiendo el tanque de combustible. Finalmente, el McDonnell Douglas se detiene con su nariz colgando sobre la bahía, evitando por poco el desastre en las heladas aguas de la bahía de Flushing. A pesar de que el avión perdía combustible, la tripulación logra evacuar con éxito todo el avión después de más de 17 minutos. Por suerte, 29 pasajeros sufren heridas leves y son trasladados al hospital, pero todos recibieron el alta en 2 días. Pero, ¿cómo fue que el avión acabó de esta manera? Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte llegaron poco después del accidente para averiguar qué había sucedido. En su informe final, concluyeron que el capitán utilizó demasiado empuje inverso, lo que interrumpió el flujo de aire sobre el timón. Este problema, llamado rudder blanking, provocó que el avión perdiera el control, lo que hizo imposible corregir el derrape. El rudder blanking había sido un problema conocido en los aviones de la familia MD-80 durante décadas, y todos los pilotos que volaban en estos aviones habían recibido formación para no utilizar un empuje inverso excesivo, especialmente en pistas mojadas o heladas. Entonces, ¿por qué el capitán ignoró esta formación? Los investigadores determinaron que el estrés del capitán, causado por la incertidumbre sobre si podría aterrizar en la pista nevada, hizo que se concentrara demasiado en detener el avión. Esto lo llevó a activar el empuje inverso demasiado rápido, y a un nivel de potencia superior al recomendado por Delta Airlines. Otro dato interesante es que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte también encontró algo preocupante. El uso excesivo de la reversa por parte del capitán no era algo poco común. De hecho, muchos pilotos del MD-88 utilizaron configuraciones de potencia más altas que las recomendadas, incluso en pistas secas. Basándose en estos hallazgos, los investigadores recomendaron implementar nuevos procedimientos. Por ejemplo, los pilotos deberían mejorar su comunicación entre ellos, avisándose si la potencia del empuje inverso supera los niveles recomendados en pistas nevadas. También, sugirieron realizar un estudio para identificar mejores maneras de prevenir este problema, y que Boeing considere añadir un sistema de alerta que ayude a los pilotos a evitar el uso excesivo del empuje inverso. En cuanto al avión, Delta lo declaró como pérdida total, convirtiendo el accidente en la 37ª pérdida de un McDonnell Douglas MD-80. 18 de mayo de 2016. La historia de hoy inicia en el icónico aeropuerto Charles de Gaulle, situado en la vibrante ciudad de París, Francia. En la plataforma se encuentra un Airbus A320, un avión de fuselaje estrecho de la aerolínea nacional Egyptair, que está siendo reabastecido de combustible para un vuelo de más de 4 horas de duración.
El vuelo 804 de Egypt Air está programado para volar desde el aeropuerto Charles de Gaulle en Francia, al Aeropuerto Internacional de El Cairo, Egipto, cubriendo una distancia de 3.200 kilómetros. El avión en operación es un Airbus A320 con 13 años de antigüedad, y realizó su primer vuelo el 25 de julio del 2003. Acaba de someterse a un mantenimiento y una revisión importantes 4 días antes, un detalle crucial para este viaje. A bordo, hay un total de 66 personas, incluidos 56 pasajeros y 10 miembros de la tripulación. Cabe mencionar, los ciudadanos egipcios constituyen casi la mitad de los pasajeros, incluidos 3 niños y 2 bebés. El capitán del vuelo es Mohamed Shokeir. Tiene 6.275 horas de experiencia de vuelo, incluidas 2.101 horas en el A320. Shokeir es un piloto destacado en Egypt Air, con un historial académico impresionante en los Estados Unidos, y ha estado en la aerolínea durante 5 años. A su lado, lo acompaña el primer oficial Muhammad Asim, con 2.766 horas de experiencia de vuelo, incluidas 1.128 horas en el A320. Asim es un piloto relativamente nuevo, y el A320 es el único avión comercial que ha volado hasta ahora. Pasadas las 11 de la noche, el avión llega a la pista, para luego comenzar a despegar. Después del despegue, el A320 se dirige hacia el sureste, y se espera que llegue al aeropuerto de El Cairo alrededor de las 3 de la mañana. Con el capitán como piloto principal, el despegue se realizó sin problemas, debido al buen clima alrededor del aeropuerto. A las 11:10 de la noche, el avión alcanza una altitud de 10.000 pies. Durante este tiempo, el capitán mantiene comunicación con el control de tráfico aéreo para recibir más instrucciones. 11:30 de la noche. Solo 30 minutos después de la salida, el A320 asciende a una altitud estable de 37.000 pies. Aquí, es cuando la tripulación puede relajarse y descansar. Hasta este punto, todo es normal, y la mayoría de los pasajeros están dormidos, descansando para el vuelo de 4 horas. A diferencia del silencio que reina en la cabina de pasajeros, la cabina de mando está bastante animada. Los dos pilotos, que han trabajado juntos muchas veces antes, tienen mucho de qué hablar. No obstante, debido al cansancio, o simplemente por necesidad, el capitán decide fumar un cigarrillo. Lo que el piloto no sabe, es que la máscara de oxígeno en cuestión había sido reemplazada apenas 3 días antes del vuelo por un trabajador de mantenimiento de Egypt Air, pero por una razón desconocida, tenía su válvula de liberación en la posición de emergencia, lo que según el manual de seguridad de Airbus, podría provocar fugas de oxígeno. El cigarrillo a bordo, combinado con la fuga de oxígeno, ha preparado el escenario perfecto para el incendio. No se sorprendan. En el momento del vuelo 804, Egypt Air todavía permitía que los pasajeros y la tripulación fumen en el avión. Antes de continuar con esta historia, te pido un segundo para que le des me gusta a este video, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. De esta manera, podrás disfrutar de más vídeos como este, sin perderte ni un solo detalle. A las 2:25 de la madrugada, el sistema ACARS del avión notifica fuego en el baño delantero, y un minuto después, el fuego alcanza el cuarto de aviónica debajo de la cabina. A diferencia de los modelos Boeing 737, el Airbus A320 está controlado por un moderno sistema informático electrónico. Todas las operaciones en el avión pasan por computadoras, y debido al complejo sistema informático, todos los dispositivos de control de vuelo están en un cuarto debajo del suelo de la cabina. Esta es una de las áreas más importantes del avión en términos de operación.
En el modelo A320, los pilotos no controlan directamente el avión. En pocas palabras, cuando el piloto da una orden usando la palanca de control, las señales se envían a la computadora de control de vuelo, que procesa las señales y luego controla las superficies de la aeronave, como los alerones, los elevadores y el timón. Esto significa que si la computadora tiene problemas, todo el avión queda paralizado. A medida que el fuego arrasa con toda la aviónica, la situación se volvió terrible. Las llamas consumieron los componentes electrónicos vitales, dejando al avión prácticamente sin su cerebro. Con el fuego fuera de control, y sin posibilidad de apagarlo, el avión cambia de rumbo 90 grados hacia la izquierda. Luego, gira 360 grados hacia la derecha mientras desciende del nivel de vuelo 370 a 15.000 pies, o 4.600 metros. Finalmente, el vuelo 804 de EgyptAir impacta con el mar Mediterráneo, y las 66 personas a bordo murieron en el accidente. Inicialmente, las autoridades egipcias sospecharon de un ataque, pero esa teoría no tuvo en cuenta los mensajes del sistema de notificación y direccionamiento de comunicaciones del avión, que indicaban un posible incendio a bordo. Meses después, reconocieron la validez de los mensajes de incendio, corroborados por las grabadoras de datos de vuelo. La trayectoria del radar del avión era inusual, hacía un giro brusco a la izquierda seguido de un giro de 360 grados a la derecha, mientras descendía hacia el mar. Este camino parecía improbable para un avión bombardeado, pero plausible para una tripulación que intentaba expulsar el humo de un incendio a bordo, y cada vez había más pruebas de que efectivamente había un incendio a bordo. Si bien las autoridades egipcias sostuvieron que la causa probable era una bomba, muchos otros investigadores no estuvieron de acuerdo. La Oficina Francesa de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil, BEA, declaró el 6 de julio de 2018 que la causa más probable del accidente fue un incendio que se propagaba rápidamente en la cabina de vuelo. Esta teoría ganó más fuerza en un artículo de abril de 2022 en la web de Telegraph, que informó que uno de los pilotos estaba fumando en la cabina, lo que provocó un incendio a bordo agravado por una fuga de una máscara de oxígeno de emergencia. Los incendios en estos entornos pueden causar daños catastróficos en segundos, y una transcripción completa de la grabadora de voz de la cabina podría aclarar la situación, pero no se ha publicado ninguna. Lo triste es que han pasado más de 8 años desde el accidente, y aún el Ministerio de Aviación Civil egipcio no ha emitido un informe final. Seguramente, nunca sabremos lo que en realidad pasó. Nuestra historia de hoy comienza en la madrugada del 16 de agosto de 2010 en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, Colombia. El Aeropuerto Internacional El Dorado es uno de los más importantes de América Latina, conectando Colombia con el resto del mundo mediante miles de vuelos cada mes. En la terminal de pasajeros, 121 pasajeros y 6 miembros de tripulación se preparan para abordar el vuelo 8250 de Aires, con destino a la isla de San Andrés. Entre ellos, se encuentran turistas y locales de varias nacionalidades, incluyendo colombianos, estadounidenses, franceses, brasileños, costarricenses y alemanes. Los pasajeros esperan ansiosos el despegue, muchos de ellos planean disfrutar de unas vacaciones en el paraíso caribeño, mientras otros regresan a sus hogares. El aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés se encuentra en una isla en medio del Mar Caribe, lo que genera factores como vientos cruzados, lluvias intensas y una pista limitada por el mar, complicando las operaciones y exigiendo gran precisión por parte de los pilotos, especialmente durante condiciones climáticas adversas. La aeronave asignada es un Boeing 737-700, registrado como Hotel Kilo 4682. Construido para vuelos de corta y mediana distancia, el avión es considerado confiable y seguro, con avanzados sistemas de navegación y control de vuelo. Este 737 fue construido en 2003, siendo entregado inicialmente a la aerolínea EasyJet, y posteriormente vendido a Aires en marzo de 2010. El capitán al mando
es Wilson Gutiérrez, de 43 años, un piloto experimentado con más de 7.600 horas de vuelo, principalmente en aviones turbohélice, quien recientemente ha sido certificado para operar el Boeing 737. A su lado, como primer oficial, está Camilo Galván, de 24 años, con aproximadamente 1.900 horas de vuelo, y 800 horas en el Boeing 737. Ambos pilotos están preparados para enfrentar un vuelo nocturno, que en condiciones normales sería de rutina. La salida está originalmente programada para el 15 de agosto a las 9:29 de la noche, pero una serie de retrasos debido a problemas operativos y mal tiempo en la ruta empujan el despegue a las 11:45 de la noche. Finalmente, a las 12:07 de la mañana del 16 de agosto, el vuelo 8259 de Aires comienza el despegue hacia su destino. Los motores rugen, mientras el Boeing 737 se eleva suavemente en el cielo nocturno, dejando atrás la ciudad iluminada. Durante el vuelo, la atmósfera a bordo es tranquila, y los pasajeros se acomodan para el trayecto de 1 hora y 40 minutos, que los llevará a través de los Andes y sobre el Mar Caribe hasta San Andrés. Algunos leen, otros se sumen en conversaciones relajadas y algunos más aprovechan para dormir antes de llegar a su destino. A la 1 de la mañana, aproximadamente 45 minutos antes del aterrizaje, el capitán Gutiérrez realiza el briefing de aproximación. Revisan el clima, la ruta, la pista de aterrizaje y los procedimientos de navegación. Con toda esta información, deciden utilizar la aproximación BORD-DME para la pista 06, un procedimiento estándar en condiciones de baja visibilidad. También, comprueban múltiples veces los sistemas de navegación, y configuran los instrumentos para la aproximación. Sin embargo, el clima comienza a deteriorarse rápidamente, con tormentas y turbulencias intensas alrededor del aeropuerto. El radar meteorológico muestra cúmulos de nubes amenazantes, con intensas precipitaciones y actividad eléctrica. Entonces, el capitán solicita una desviación de 8 a 10 millas a la derecha para evitar la peor parte de la tormenta, lo que es autorizado por el control de tráfico aéreo. Mientras tanto, los pasajeros comienzan a notar la turbulencia, aunque el personal de cabina mantiene una actitud profesional y calmada, asegurando que todo está bajo control. A la 1:25 de la mañana, la tripulación recibe autorización para comenzar su descenso. Ahora, la visibilidad se reduce drásticamente debido a fuertes lluvias y nubes bajas que envuelven el avión. Cuando están cerca del aeropuerto, el sistema de advertencia de proximidad al suelo comienza a emitir alertas de baja altitud, pero estas son ignoradas o malinterpretadas por los pilotos, quienes se concentran en estabilizar la aeronave en medio de las condiciones adversas. Con el radar mostrando condiciones adversas y los instrumentos siendo su única guía, los pilotos descienden lentamente, ajustando la altitud para evitar turbulencias más severas. Sin embargo, las intensas lluvias y la oscuridad hacen que la aproximación se vuelva extremadamente difícil. En los momentos finales, la tripulación cree estar más alta de lo que realmente está, un fenómeno conocido como la ilusión del agujero negro, común durante aproximaciones nocturnas sobre el océano. Empeorando la situación, los indicadores de altitud muestran lecturas inconsistentes debido a la lluvia y la interferencia de la tormenta. Ahora, el horizonte parece confundirse con la oscuridad del mar, un escenario temido por muchos pilotos. A la 1:47 de la mañana, el Boeing 737 impacta contra el suelo 49 metros antes del comienzo de la pista. El impacto provoca el colapso del tren de aterrizaje y la separación de un motor del ala, haciendo que la aeronave se deslice más de 500 pies, partiéndose en 3 secciones mientras chispas y restos se esparcen por la pista. Milagrosamente, la mayoría de los pasajeros y tripulantes sobreviven, pero 2 personas pierden la vida y varias resultan heridas. Por suerte,
El rápido despliegue de los servicios de emergencia ayuda a mitigar el impacto del accidente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La investigación reveló factores clave que llevaron al accidente, incluyendo errores de juicio de la tripulación, condiciones meteorológicas adversas y una respuesta inadecuada a las alertas del sistema de advertencia de proximidad al suelo. Además, se determinó que la formación del capitán en el Boeing 737 era reciente, lo que pudo haber influido en su respuesta durante la aproximación crítica. Las simulaciones posteriores mostraron que una reacción diferente ante las alertas podría haber evitado el accidente. Las autoridades aeronáuticas también reforzaron las inspecciones y certificaciones de las aerolíneas que operaban en condiciones meteorológicas complejas, con un enfoque especial en aproximaciones nocturnas y aterrizajes en pistas rodeadas de océanos. En respuesta, se implementaron nuevas políticas de entrenamiento, mejoras en simuladores y actualizaciones de los procedimientos operativos para prevenir tragedias similares en el futuro. En medio del aterrizaje de un Boeing 737, una cascada de errores transforma un descenso de rutina en una situación intensa. Cuando el avión toca la pista, lo hace a una increíble velocidad de más de 400 km por hora. Y lo que sucede luego marcó un antes y un después en la historia de la aviación en Indonesia. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...7 de marzo de 2007. En un día aparentemente normal, el vuelo 200 de Garuda Indonesia se prepara para su viaje de rutina desde Yakarta, la bulliciosa capital de Indonesia, a Yogyakarta, una ciudad conocida por su rico patrimonio cultural y su importancia histórica. Este vuelo no es solo un puente entre dos ciudades, sino un vínculo que conecta el corazón vibrante de Indonesia con su espíritu antiguo y conmovedor. La aerolínea de esta narrativa es Garuda Indonesia, la aerolínea bandera nacional, que utiliza un Boeing 737-400 para esta popular ruta. Este avión, una maravilla de la segunda generación de la apreciada serie Boeing 737, está diseñado para vuelos de mediano alcance, perfectamente adaptado a las exigencias geográficas del archipiélago. Al mando del vuelo 200 está el capitán Muhammad Marwoto Komar, de 44 años. Es un piloto experimentado con 21 años de experiencia en Garuda, Indonesia, y tiene 13.421 horas de vuelo, incluidas 3.703 horas en el Boeing 737. El primer oficial es Gagam Saman Romana, de 30 años. Tiene 3 años en la aerolínea y cuenta con 1.528 horas de vuelo, 1.353 de ellas en el Boeing 737. Además de los pilotos, hay 5 miembros de la tripulación de cabina, cuya responsabilidad es asegurar la seguridad de los 133 pasajeros a bordo. ...6 de la mañana hora local. El día comienza sin incidentes, con el vuelo 200 de Garuda Indonesia alineándose con la pista y recibiendo la autorización para el despegue desde Yakarta. Segundos después, los pilotos aceleran los motores y el avión comienza a ganar velocidad, para luego iniciar su vuelo hacia el este a través de Java. A lo largo de la fase de ascenso y crucero, el vuelo es completamente rutinario, y a medida que el avión se acerca a su destino, el capitán Komar da una sesión informativa de aproximación perfectamente normal, diciéndole al primer oficial que aterrizarán en la pista 9 utilizando el sistema de aterrizaje por instrumentos. 12 minutos más tarde, a medida que se acercaban a Yogyakarta, el controlador de aproximación autoriza al vuelo 200 a realizar una aproximación visual a la pista 9, pero el capitán Komar, en lugar de prepararse para una aproximación visual como le indicó el controlador de aproximación,
siguió con la aproximación ILS, que no estaba totalmente autorizada en ese momento. Esta decisión marcó el comienzo de una serie de pasos en falso que escalarían dramáticamente. Cuando intentan alinearse con la senda de planeo, una guía invisible que garantiza que los aviones desciendan en el ángulo correcto para aterrizar, se encuentran demasiado altos y rápidos. Para solucionar este inconveniente, el capitán inicia un descenso pronunciado, impulsando sin darse cuenta al avión más allá de los límites de velocidad seguros para su altitud. A pesar de superar el límite de velocidad y descender demasiado rápido, el ambiente en la cabina sigue siendo relajado. A medida que el avión desciende por debajo de los 10.000 pies, las cosas empeoran. La velocidad del avión supera con creces el límite de los 250 nudos, alcanzando la aterradora cifra de 269 nudos. A pesar de que el terreno se acerca, el capitán Comar y el primer oficial Romana parecen desconectados de la gravedad de su situación. En este punto, están más centrados en seguir los procedimientos correctamente que en lidiar con la velocidad peligrosa y el ritmo de descenso. Mientras el vuelo 200 continúa su rápido descenso, la situación dentro de la cabina no refleja la urgencia que se está desarrollando. El capitán Comar, quizás perdido en la rutina o en la belleza del clima perfecto de la mañana, pasa por alto las señales críticas de peligro. El avión no solo está por encima de la senda de planeo ideal, sino que ahora también es alarmantemente rápido, velocidades más parecidas a altitudes de crucero que a una aproximación. En un esfuerzo por corregir la trayectoria de aproximación, el capitán toma la decisión de ajustar los flaps a 5 grados, alejándose de la configuración habitual de 30 a 40 grados. Esta medida, aunque ingeniosa frente a la problemática de la velocidad excesiva, les permite una bajada más pronunciada. No obstante, este acto señala de manera evidente que la maniobra se aparta considerablemente de lo que dictan los protocolos estándar. Frente a la imposibilidad de alinear la aeronave con la senda de planeo utilizando los ajustes normales de los flaps, la decisión más sensata habría sido optar por abortar el aterrizaje y prepararse para un nuevo intento. 6:56 de la mañana. El avión no solo lucha contra la altitud y la velocidad, sino también con las fuertes cargas aerodinámicas que soportan los flaps. Cuando se despliega el tren de aterrizaje, indica un compromiso de aterrizaje, aunque la velocidad del avión todavía está a más de 100 nudos por encima de la velocidad de aterrizaje segura. Cuando el capitán pide ajustar los flaps a 15 grados, el primer oficial decide dejar los flaps extendidos a solo a 5 grados debido a los límites de velocidad. Pocos segundos después, las advertencias del sistema mejorado de alerta de proximidad al terreno empezó a sonar. Este sistema fue diseñado para evitar exactamente este tipo de aproximación, pero fue ignorado. En los momentos previos al aterrizaje, hay caos con advertencias a todo volumen y llamadas urgentes para un segundo intento de aterrizaje. Mientras el copiloto, abrumado por la situación y sin capacidad de respuesta, observa cómo el avión cruza la cabecera de la pista a una altura y velocidad impropias, concluyendo su aterrizaje mucho más allá del punto previsto. Cuando el avión aterriza, está en 860 metros más allá del umbral con una velocidad de 221 nudos. El avión se sale de la pista, atraviesa la valla perimetral y cruza una carretera, chocando contra un terraplén antes de detenerse en un arrozal. El combustible del avión se incendió, y los equipos de extinción de incendios no pudieron alcanzarlo debido a su ubicación. Si bien la mayoría de los 133 pasajeros lograron escapar, 20 pasajeros y un miembro de la tripulación murieron. Después de entrevistar a la tripulación y los pasajeros y estudiar los datos, el Comité Nacional de Seguridad en el Transporte del Gobierno de Indonesia publicó sus conclusiones que fueron: descenso excesivamente pronunciado, una velocidad aérea mucho más alta que la media para la aproximación, la fijación del capitán Comar por realizar el aterrizaje, no escuchar las repetidas advertencias de los sistemas de vuelo de los aviones, y por último, no escuchar al primer oficial decirle que abortara el aterrizaje.
El 4 de febrero de 2008, el capitán Komar fue arrestado y acusado de 6 cargos de homicidio involuntario. Durante el juicio, el primer oficial dijo al tribunal que había pedido al capitán que abortara el aterrizaje y realizara una vuelta al aire. Un par de meses después, el capitán Komar fue declarado culpable de negligencia y condenado a 2 años de prisión. Al escuchar esta noticia, los pilotos de Garuda Indonesia amenazaron con declararse en huelga al enterarse de la condena. Mientras tanto, los abogados del capitán Komar apelaron el fallo ante un tribunal superior, que anuló la condena diciendo que los fiscales no habían podido demostrar que el piloto fuera convincentemente culpable de un delito.